Bueno, hace tanto tiempo que no hago esto. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video sobre un iceberg. No daré explicaciones de mi ausencia, así que en la descripción del video estará el motivo. El descenso, o perder la categoría. Es un tema muy recurrente en el mundo del fútbol, y un dolor de cabeza y tristeza para los hinchas, descender a segunda división, o llamado por otros, irse a la B Nacional. Así que en este video, les mencionaré varios descensos históricos, y otros no tan históricos o muy poco conocidos o mencionados en vídeos. Desde equipos que descendieron una vez, otros que descendieron más de 2 o 3 veces, u otros que descendieron de peor manera, o quedaron atrapados en el infierno por mucho tiempo. Así que bueno, comencemos. El Club Bolívar, conocido como el más grande de Bolivia. Aunque no se lo crean, descendió el 29 de diciembre de 1964, cuando en un partido del torneo paceño, Bolívar se enfrentaba al Club Universitario de La Paz en el infame Hernando Siles de La Paz. Bolívar cayó 2-1, lo que decretó el descenso del Club del Altiplano, ya que quedó último en el torneo. Un día que sus hinchas nunca podrán olvidar, hasta el día de hoy. Por cierto, aprovecho este espacio para decirles que el equipo Atlético Palmaflor, propiedad de este imbécil, descendió de categoría el año pasado. Puede que Alianza Lima sea un equipo muy hazmerreír de toda Sudamérica, y un dolor de cabeza para los peruanos y los sudamericanos, por las desastrosas campañas que ha dado este equipo, que ha dejado en vergüenza a todo Perú. Hay fútbol en Lima. Y en la pantalla de ESPN, primer tiempo en marcha. Ya juegan Alianza Lima y Nacional, peruanos y uruguayos. Cuidado, viene el primero y está. ¡Gol! Y por su maldición en la Copa Libertadores, que no permitía salir campeón al equipo que lo enfrentara en la Copa. Pero no solo sus actuaciones, sino que sus 2 descensos es otra de las razones de burla a este equipo. Descendió en 1938, donde quedó penúltimo del torneo, tras perder 2-0 frente al equipo de Sucre, con un plantel que, si bien estaban llenos de las mejores estrellas del club, todos se encontraban en deterioro por la edad, y no haber convocado nuevas figuras. Y el más conocido descenso, el de 2020. Que estaba pensando en no mencionarlo, porque ya sabemos qué pasó al final, por la quita de puntos al club Carlos Stein, que mantuvo la permanencia de Alianza Risa. El caso fue que jugaron mal la campaña de 2020, perdiendo 14 partidos, y ganando tan solo 6, quedando último en el grupo B, descendiendo de categoría, hasta la quita de puntos del club ya mencionado. La próxima temporada, Alianza Lima jugará en la Liga 2. Acaba de perder con Sport Huancayo 2-0. Y tras el empate de Carlos Stein, que sumó 27 puntos, Alianza Lima, Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba jugarán en la Liga 2 en la próxima temporada. Pero aún así, aunque presuman de ser bicampeones después de esta casi tragedia, siguen dando lástima en la Libertadores. El Club Emelec de Ecuador, más conocido como Emeleche, un club grande con 14 títulos y chorrocientos de subcampeonatos, descendió por primera vez en 1980, luego de una desastrosa campaña, al quedar penúltimos de la tabla, mientras su equipo rival, Barcelona Sporting Club, era campeón. Son dos cosas sumamente diferentes, estar arriba, ¿no? Lograr un campeonato que Emelec creo que no era campeón por 8 años, creo, 7 temporadas. Lograrlo, nosotros nos sentimos bien, alegres, sacrificio, que se hizo sacrificio, no te digo de la concentración. Haber descendido, imagínate, campeón, y empezar la temporada y bajar de categoría. Uno de los descensos más hablados del fútbol mexicano, fue del Chiapas Jaguar Fútbol Club.
El 6 de mayo de 2017, Chiapas se enfrentaría al Club Atlas de visitante, y tenía que ganar sí o sí, para salvarse, siempre y cuando el Club Morelia perdiera su partido por jugar. A pesar de que los Jaguares ganaron el partido, la mala suerte llegó, ya que el Club Morelia ganó contra Monterrey 2-1, lo que sentenció al Club de los Jaguares. Pero no solo habían descendido, sino que la tragedia sería aún peor. Ya que por las deudas que el club tenía, la Liga MX tomó la decisión de desafiliar al club de la Liga de Ascenso. Y el club aún no hizo ninguna aparición en el torneo de segunda, o en otro, lo que decretó su definitiva desaparición. Sinceramente una lástima. Pero el corazón y vamos a regresar muy pronto. ¡Ánimo, viejo! Muy pronto vamos a regresar a la primera otra vez. ¡Ánimo, viejo! ¿Sale? ¡Ánimo! Muy pronto. El Fútbol Club Cruzeiro, uno de los más importantes de Brasil, por sus múltiples conquistas de campeonatos regionales, nacionales e internacionales, sobre todo sus 2 Copa Libertadores. Sin embargo, de la gloria eterna al descenso, es algo muy doloroso, que ha hecho creer a muchos que la Copa Libertadores está maldita. Y eso le pasó al Cruzeiro de Belo Horizonte. Descendió por primera vez en 2019, ya que el equipo sufrió las investigaciones por corrupción de su presidente Wagner Pires, y tras esto se vino un bajón enorme en el equipo, con muchos cambios de técnico, con 16 derrotas y 7 partidos ganados, siendo el último partido contra Palmeiras. Mientras Palmeiras ganaba 2-0, hinchas del Cruzeiro provocaron incidentes en las tribunas, y algunos invadieron el campo de juego, lo que provocó la suspensión del partido. Pero aún así, se confirmó el descenso del Cruzeiro. Luego de 2 años en la B, el club logró levantarse, tras la llegada de Ronaldo el Fenómeno a la presidencia. Esperemos ver la resurrección de este gran equipo. La década de los 80 no fue para nada bonita para la Universidad de Chile, por problemas económicos que lo perjudicaron. El desastre llegó en el torneo nacional chileno de 1988, cuando empató 2-2 frente a Cobresal, quedando penúltimo de la tabla, por diferencia de goles, perdiendo 11 partidos y ganando 7. Pero lo bueno fue que el club logró resucitar ganando 12 títulos nacionales, 4 Copas de Chile, y por supuesto la Copa Sudamericana de 2011. Un buen ejemplo de cómo levantarse después de una caída tan fuerte. Hombre que tuvo cuánto tiempo aquí. Señores, campeón. Hasta el predio magnífico de la U. Señoras y señores, lo clavó en los 45 minutos el árbitro Seneme. Se terminó la edición 2011 de la Priston Sudamericana. La U se consagra campeón de la Priston Sudamericana 2011. Así ese puñado de magníficos jugadores con un técnico. El Gremio de Porto Alegre, el ex equipo de Luis Suárez. Con 3 Copas Libertadores y una vez campeón del mundo, es el único grande de Brasil que ha descendido 3 veces. Es que es horrible, es que es espantoso. ¡Qué putas mierdas de Dios! Descendió por primera vez en 1991, acabó penúltimo con 12 puntos, siendo la derrota con Botafogo por 3-1 lo que provocó su descenso. Acompanha agora. Tá aí, final, Botafogo 3, Grêmio rebaixado para segundona 1. Su segundo descenso fue en 2004, si bien se redimieron al ganar su segunda Libertadores en el 95, todo se fue al diablo con su segundo descenso, teniendo la peor campaña en el Brasileirão en su historia, a quedar último de la tabla con 39 puntos, y no se pudo salvar de ninguna manera contra Atlético Paranaense. Mas eles foram insuficientes para superar a decepção e a tristeza. O Grêmio, em 2005, vai disputar a segunda divisão. Y por último su tercer descenso. Después de ganar la tercera, se vino el tercer bajón. En la temporada 2021 se mantuvieron peleando el descenso toda la temporada, hasta el último partido contra Atlético Mineiro, que a pesar de haberlo ganado 4-3, el Club Juventude ganó a Corinthians 1-0, lo que provocó el lamentable tercer descenso del Gremio.
Cabe aclarar, por lo que he visto en este video que les estoy mostrando, puede que el factor VAR le jugó en contra al equipo gremista en el torneo, corríjanme si me equivoco ya que no veo fútbol brasileño. Sin dudas un equipo con muy mala suerte, y puede que esto sea motivo de por qué dicen que la Copa Libertadores está maldita. El Internacional de Porto de Alegre, conocido por ganar el Mundial de Clubes de 2006, venciendo en la final al Barcelona de Ronaldinho, y ser bicampeón de la Libertadores y campeón de la Sudamericana. Tras el despido de su DT Argel Fuchs, el club comenzó a decaer, y los entrenadores que llegaban, no levantaban al equipo. El equipo acabó en el puesto 17 con 43 puntos, y no le alcanzó para salir de la zona roja, ya que empató con Fluminense 1-1. Un día triste para los hinchas del Inter, una alegría para los gremistas que después les cayó el karma, en fin. Por estas horas, la ciudad de Porto Alegre, en el siempre carnavalesco estado de Río Grande do Sul, ha perdido la sonrisa porque su equipo más popular, aquel que lanzó a la fama a Paulo Roberto Falcao, tendrá que jugar en segunda división. El Tigres de México, uno de los más grandes de México, conocido por ser finalista de la Copa Libertadores de 2015, y subcampeón del Mundial de Clubes de 2020, siendo el único club mexicano en lograr esta hazaña. Tuvo uno de los descensos más humillantes de la historia, ya que descendió el 24 de marzo de 1996, tras perder 2-1 contra su archirrival, Monterrey. Quedaron de últimos en la tabla de porcentajes, y se hubieran salvado si no fuera por el cambio de reglas en el torneo, ya que el vigente campeón defensor de la Copa México no podía descender de ninguna manera, cosa que para este torneo nunca sucedió. Una lástima. Fallar se acabó. Monterrey ganó. Tigres de la Autónoma de Nuevo León está en segunda división. Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. El Sevilla Fútbol Club, el club que más veces ha ganado la Copa de la UEFA en 7 ocasiones, y uno de los equipos del legendario Diego Armando Maradona. Por cierto, antes de hablar de este equipo, yo me sigo preguntando, ¿cómo este club nunca ganó la Champions? ¿Es que acaso sus 7 copas de la UEFA lo maldijeron? Nunca lo sabremos. Una vergüenza lo de este equipo, ya que, en la reciente edición de la Champions, no hicieron ni mierda, lo que es muy vergonzoso para el vigente campeón de Europa League, y del desafío de clubes del 2023. Ya volviendo al tema, el Sevilla rompió récord de descensos, ya que descendió 4 veces. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? En la temporada 1967 y 1968 descendió por primera vez, quedando de último con 20 puntos, siendo su peor actuación en la Liga Española en su historia. Descendió por segunda vez en la temporada 1972 y 1973, tras quedar en el puesto 16 con 27 puntos, y no jugaron algún partido de promoción para salvarse. Un dato curioso, es que, en la misma temporada, no solo sufrieron su segundo descenso, sino que su jugador Pedro Berrueso, falleció de manera repentina en el partido contra Pontevedra Club de Fútbol, una tragedia mucho peor, por si me lo preguntan. En 1995, mediante escritorio, y por acumulación de deudas, el club consumió su tercer descenso a segunda. Tras esto, miles de aficionados manifestaron en las calles, para pedir el regreso del club de sus amores, y aumentar la cantidad de equipos participantes. Hola, muy buenas noches. De la desolación a la esperanza, el Sevilla podría recuperar su puesto en la primera división del fútbol español. Un puesto entre los grandes del fútbol al que en ningún momento, ya lo ven, ha renunciado la afición sevillista. Pero lo que no se imaginarían, es que el club otra vez volvió a descender, en su cuarto y último descenso en la temporada 1996 y 1997, quedaron en el puesto 20 con 43 puntos, siendo el partido con Real Oviedo que no pudieron ganar, lo que decretó su cuarto descenso. De un partido de 92 minutos. El más interesante fue el 91, ya relatado. El Oviedo está en camino de salvación. Por eso hubo una explosión a partes iguales entre el júbilo y la... Simplemente el equipo de 1000 descensos, a ver cómo les va en la temporada actual, ya que se encuentran peleando el descenso otra vez. San Lorenzo, el verdadero Cerro Porteño XD, ok no. ¡Oh, no! ¡Al revés lo pusiste, boludo! ¡Al revés! Por favor, filmame esto, boludo.
¡Puso el suelo en la red! Descendió el 15 de agosto de 1981, tras una campaña no muy desastrosa que digamos, ya que si podemos ver en la tabla, solo necesitaba un empate o una victoria, con eso salía de zona roja, e incluso subían varios puestos. Pero eso nunca pasó, ya que perdieron el partido con Argentinos Juniors, otro equipo que también peleaba el descenso, y sí o sí necesitaban ganar. Mientras Talleres vencía a Instituto, lo que también los salvó del descenso, y tras un penal que quedó en la historia del fútbol argentino de Argentinos Juniors, San Lorenzo descendió por primera vez en su historia. La mayoría de los jugadores habrán tenido el mismo sentimiento, pero estoy convencido que por lo menos los que eran más jóvenes, que recién empezaban, seguramente todos habrán sentido la misma frustración. A pesar de esto, el club logró redimirse tiempo después, ganando un par de títulos nacionales e internacionales, como es el caso de la Copa Libertadores de 2014. ¡Gordo! ¡El gordo Ortigosa! ¡Gordo como mi papá, caramba! ¡La puso a los 36 minutos para que de penal San Lorenzo gane la Copa Libertadores de América! El club Newell's Old Boys, el equipo cuna de Lionel Messi, descendió en 1960, al quedar de último lugar en 1958, 1959 y 1960. Quedó atrapado durante 3 años en la B. Lo curioso fue que en 1961, el club ganó el título de la segunda división, pero mediante escritorio, la AFA no le permitió ascender por una acusación de incentivación, quitándole 10 puntos. Y siguió así hasta que en 1964, la AFA le levantó la sanción al club, y lo reincorporó a Primera División otra vez. A pesar de que lograron resucitar, no pudieron ganar la Copa Libertadores, al quedar subcampeón en las ediciones de 1988 y 1992. El RCD Español, lo puse aquí porque me llamó la atención la cantidad de descensos que tiene este equipo. Ya que tiene un sinfín de descensos, más que el Sevilla, y es que descendió 6 malditas veces. ¿Pero qué ha pasado? Descendió en la temporada 1962 y 1963, disputando el partido de promoción frente a Valladolid, partido que perdieron en el global 2-1. Descendió otra vez en la temporada 1968 y 1969, quedando penúltimo de la tabla, y sufrió una goleada de 4-0 frente a Sede Málaga, equipo que también descendió. Una vergüenza. Descendió en la temporada 1988 y 1989, donde quedaron en el puesto 17, y jugaron el partido de promoción frente al Mallorca, perdiendo en el global 2-1. Y siendo sincero, esto ya me dio lástima, ya que el plantel del Español era el mismo plantel subcampeón de la Copa de la UEFA de 1988. Descendió en la temporada 1992 y 1993, quedaron en el puesto 18, jugando otra vez el partido por la permanencia, frente al Racing de Santander, partido que otra vez perdieron, con un global de 1-0. Los descensos no acabaron, en la temporada 2019 y 2020, descendieron de manera sorpresiva en el Camp Nou del Barcelona, su máximo rival, a falta de 3 fechas. Quedando de último puesto, siendo su peor actuación, y sin ninguna posibilidad de salvarse. Pero como era de esperarse, los descensos no acabaron, ya que descendieron por sexta y última vez en la temporada 2022 y 2023, quedando de penúltimo, y en el último partido empataron con el Almeida 2-2. Hoy en día se encuentran en segunda división, y una fuerte crisis económica, ya que perdieron 22 millones de dólares, y quién sabe, capaz este club termine desapareciendo si sigue así. Es la imagen del escarnio, los seguidores más radicales del Barça celebrando el descenso del Español. El Palmeiras, uno de los equipos más populares y conocidos del mundo, un equipo que llegó a ser base de la selección brasileña, y ser tricampeón de la Copa Libertadores, y pecheador del Mundial de Clubes. Descendió por primera vez en el Brasileirao del año 2002, al quedar el puesto 24, con 27 puntos. Y sí, en esa imagen se puede ver al otro equipo descendido que hablaré más tarde. El partido que están viendo con Vitória, partido que perdió Palmeiras 4-3. Dia 27 de novembro de 2002. A lágrima do torcedor do Palmeiras.
time com 4 títulos brasileiros conquistados. Descendió por segunda vez en 2012 al quedar ante penúltimo puesto con 34 puntos, por si fuera poco, ganaron la Copa Brasil ese año, pero ni eso los pudo salvar. Un dato curioso, es que Palmeiras es de los pocos equipos, que descendieron de categoría, pero a la vez clasificaron a la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas, el número 2 al final de un año quedó maldito, pero dicha maldición se rompió el 2022 al quedar campeón del Brasileirão. A musiquinha que não será cantada apenas pelos rubro-negros, embalando a realidade palmeirense daqui para frente. El Chelsea, uno de los equipos más importantes de la Liga Premier de Inglaterra, siendo bicampeón de la Champions, y una vez campeón mundial. Siéndoles sincero, me costó encontrar los años en los que descendió, así como información, así que tuve que recurrir a un video que se los dejo en la descripción. Descendió en la temporada 1974 y 1975 al quedar en el penúltimo puesto con 33 puntos. Descendió en la temporada 1978 y 1979 al quedar en el último puesto con 20 puntos, y por poco descienden a tercera división. La razón de esto fue porque el club gastó millones en remodelar su estadio el Stamford Bridge, lo que le provocó problemas financieros y múltiples deudas, recurriendo a vender a sus mejores jugadores. En 1988 volvió a descender, al quedar en el puesto 18 por diferencia de goles, con 42 puntos, teniendo que jugar el partido de promoción contra el Middlesbrough, partido que perdieron en el global 2-1, y como era de esperarse, la reacción violenta de la hinchada no pudo faltar. Scenes there. This was earlier on, I take it. This was earlier on, yes. This was in fact the crowd invasion that was very well contained by the police, who avoided confrontation, didn't come rushing on, held the police horses back, and just a dozen men on foot calmly walked on and turned them back. Hoy en día la situación de este club es lamentable, ya que fue amenazado múltiples veces de descender, mediante la quita de puntos. El Arsenal. Ese Arsenal no, el Arsenal de Inglaterra, conocido por pecharla en la Liga Premier, y también en los torneos internacionales de Europa más importantes XD. Cuando el equipo se llamaba Woolwich Arsenal en 1904 hasta 1910, tenía una muy baja asistencia en sus partidos, y muy poca hinchada, ya que solo asistían 11.000 personas, que puede que suene mucho, pero en ese tiempo era muy pocas personas, producto de su primer estadio el Manor Ground, que luego fue demolido en 1913, y esto llevó a la bancarrota al Woolwich Arsenal en 1910. Pero luego fue comprado, y su nombre se cambió al nombre que todos conocemos, pero después de que el Titanic se hundiera, en 1913 el Arsenal también se hundió, ya que quedó de último lugar en la temporada 1913, con 18 puntos y sin ninguna posibilidad para salvarse. ¿Será posible que algún día veamos al Arsenal con su sueño imposible? ¿Quién sabe? El Vasco da Gama, uno de los más populares en Brasil, por ser el equipo con segunda mayor hinchada en Río de Janeiro, y campeón de la Copa Libertadores en 1998, y también fue base de la infame selección brasileña de 1950, subcampeona del mundo. Descendió un total de 4 veces, y siempre se les complicaba ascender, y para colmo sus descensos ocurrieron en tan poco tiempo, lo que figura una severa crisis en el club. Tremenda cagada. Quién sabe si es por la maldición de la Copa Libertadores XD. Ok, les prometo que dejaré de hacer ese chiste. Descendió en 2008, 2013, 2015 y 2020, y en todas quedó en el mismo puesto 18, salvo en 2020 que quedó en el puesto 17, y se hubiera salvado si no fuera por la cantidad de goles en contra que recibió. La razón de todo esto es por cuestiones políticas y problemas financieros, y en 2022 sufrió la pérdida del 74% de sus socios, lo que casi provocó su quinto descenso el año pasado. ¿Será que esta maldición de descender para el equipo carioca desaparezca? ¿Será que superará al Espanyol en descensos? Jogo na Neoquímica Arena. 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. 0-0 terrível para o Vasco da Gama, que a reação dos jogadores do Vasco é a reação de um time que está sendo pela 4ª vez na história
A partir de este punto para adelante, hablaré de equipos muy populares, así que para los que son hinchas de estos equipos, les recomiendo saltarse la parte donde hablo de ellos, y no me pregunten por qué no les advertí antes. El Corinthians de San Pablo, el que muchos aseguran, es el equipo con mayor hinchada de dicha ciudad o estado, y posiblemente, el descenso más conocido de un equipo brasileño. Esto debido a la polémica de sus dirigentes, que fueron acusados de corrupción y lavado de dinero, por la polémica del título ganado en 2005 mediante amaños. Al renunciar su presidente y vicepresidente, dejaron al club en la ruina, con una deuda millonaria que casi provocó la desaparición del club, unos $50 millones. ¡Dios mío! Todo esto lo llevó al descenso en el Brasileirao del 2007, un torneo también polémico por los pésimos arbitrajes que tuvo. El Corinthians quedó en el puesto 17, con 44 puntos, faltándole tan solo 3 puntos, pero no pudo ganar a Grêmio, empatando 1-1, en un partido donde la fiel hinchada del Timão estuvo presente. Jeito que o torcedor tiver para lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável para o torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. Apita Alício Pena Júnior, o jogo acabó. Lo peor de todo, es que su máximo rival, el San Pablo, fue campeón de ese mismo torneo. Con lágrimas en los ojos de los aficionados, el club descendió por primera vez en su historia. O jogo acabou e a esperança do Corinthians termina junto com o apito final. Pero luego vino lo que todos sabemos, el club logró levantarse, en 2012 ganaron su primera Copa Libertadores, y para sorpresa de todos, ganaron el Mundial de Clubes del mismo año, siendo el último club sudamericano en levantar el trofeo. Sinceramente una levantada histórica. Jorge Enrique, buena maniobra, Paulinho, ahí está, el gol, puede ser, Danilo, el gol, Danilo, rebote, viene Paolo. El Corinthians lo hizo Paolo Guerrero, señores. El infame América de Cali, un equipo muy odiado y a la vez popular en Colombia. Es infamemente conocido por jugar 4 finales de Copa Libertadores, sin triunfar en ninguna de ellas. Y porque en los años 80, las acciones adquiridas por el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, donde se vino una época dorada de este equipo, de haber ganado de manera polémica varios títulos nacionales, y por comprar árbitros. Pero bueno, vayamos al grano. Luego de varias temporadas malas, descendió en 2011, tras una muy mala campaña, de muy malos momentos como las deudas, y no habilitar a sus refuerzos en algunos partidos, jugando de local en el Estadio Francisco Rivera Escobar, un estadio para equipos de segunda división, y normalmente suele ser estadios malos, ya sea porque no se les da mantenimiento en la cancha y graderías, o corríjanme si me equivoco para los que son de Colombia, ya que este estadio puede ser la excepción. En la temporada 2011, acabó en el puesto 17 de la tabla acumulada, o tabla del descenso, teniendo que jugar el partido del descenso indirecto, contra Patriotas Boyacá. Ambos equipos empataron 1-1 en ida y vuelta, donde finalmente para sorpresa de todos, en una intensa tanda de penales, el América de Cali perdió 4-3 el partido, lo que lo llevó a su primer descenso en su historia, y encima quedó atrapado en la B por 5 años. Contra arquero, va a cobrar, arrancó Chávez al marco, ¡gol! ¡Gol a la B, el América! Patriotas pasa al grupo de la A y el muchacho Chávez se viene cabizbajo porque él lo reconoció. Yo comencé mi vida profesional en el América, me formé en el América, no ha celebrado, le tocó a él este momento que es realmente doloroso para los que viven la fiesta del fútbol. Se fue al descenso, el 13 veces campeón de Colombia, 4 veces finalista de la Copa Libertadores de América. Hubo disturbios, en total se registraron 15 heridos, 62 detenidos, 3 de los heridos están graves. Todo esto ocurrió en las afueras del estadio Pascual Guerrero. Se va entonces el cuadro escarlata a la Primera B. El Racing Club de Argentina, campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental de 1967, siendo considerado el primer equipo argentino campeón mundial.
Ah, y sí, es un equipo que le gusta pecharla en la Liga Argentina y en la Libertadores XD, con una se conforman. Descendió de manera humillante faltando una fecha, en el Campeonato Metropolitano en 1983. No hace falta explicar su posición, solo miren a su rival Independiente en la cima, y a la Academia en la última posición. El partido que lo podría haber salvado contra su copia barata, perdiendo 4-3. Tras el partido los hinchas hicieron un tremendo escándalo, intentando entrar a la cancha. Que sería el preámbulo, el cuarto gol que sella prácticamente el descenso de Racing. Amuchastegui a los 29, ya pocos minutos después de esto, comenzaron a caer los primeros proyectiles en el campo y se observaban intentos de entrar la gente a la cancha. Castelló iba a descontar de esta manera, poner el 4-3, pero faltaban 4 minutos y comienza el intento de entrar al campo. Y la razón de por qué digo que fue humillante, fue que, en el siguiente partido, fue contra nadie más, y nadie menos, que Independiente. El rojo se consagró campeón en la cancha de Racing, siendo un momento histórico no solo de ambos clubes, sino del fútbol argentino en general. Ah, por cierto, al año siguiente mientras Racing jugaba en la B, el rojo ganó la 7-Up y la Copa Intercontinental. Una humillación y descenso, para el recuerdo. El Asociación Esportiva Roma, un equipo que lo puse, ya que fue subcampeón de Europa luego, y siéndoles sincero, no sé en qué momento llegó a la final XD. Bueno, poniéndonos serios, descendió en la temporada de 1950 y 1951, al quedar penúltimo puesto con 28 puntos. Descendiendo por primera vez a la segunda división. Pero ascendió al año siguiente, y después se vino una época gloriosa para este equipo, como algunos títulos internacionales y scudettos, así como también pecheadas XD. El Olympique de Marsella de Francia, conocido por ser el único equipo francés en ser campeón de la Champions League. ¿Por qué me persigue la desgracia? Si bien no todo es de color de rosas con este equipo, ya que descendió 4 veces. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el país de Francia quedó muy golpeado por la guerra, y los clubes no fueron la excepción. El Marsella se mantuvo fuerte hasta 1960, donde descendió por primera vez al quedar de último lugar. Ascendió al año siguiente, pero volvió a descender al quedar en la misma posición, y quedó en segunda hasta 1965. Cuando parecía que las cosas irían bien en el club, llegó una severa crisis para la institución, descendiendo otra vez en 1980 al quedar penúltimo y sin ninguna posibilidad de salvarse, y se mantuvo en segunda por 5 años. En 1993, la mancha de sus descensos parecía que se habían borrado, tras la conquista de la Champions de 1993, lo que significó una alegría en su afición, que luego terminó en tristeza otra vez. El club fue sancionado por la Liga Francesa por amañar un partido frente al Valenciennes, para garantizar ninguna lesión de sus jugadores, lo que provocó perder el título nacional ganado en 1993, el no poder jugar la final de la Intercontinental contra San Pablo, siendo el Milán su reemplazo, y aún peor, el descenso de categoría del Marsella otra vez. Si bien los aficionados estuvieron tristes, siguieron contentos aún así con la conquista del título de campeón de Europa. El instigador Bernés, brazo derecho del político y empresario Tapie, no se da por vencido, a pesar de que su acción sucia, de confirmarse, le puede costar al Olímpico de Marsella la exclusión de la Copa de Europa y hasta el descenso a Segunda División. El Fluminense Fútbol Club. Su descenso es un caso especial, ya que descendió 2 veces. Pero eso no significa que descendió 2 veces a la B, sino que esta tragedia fue mucho peor. Série C do Campeonato Brasileiro. Fluminense, campeão da 3ª divisão do futebol do Brasil. O sorriso do Carlos Alberto Barreira. Fluminense, un equipo que disputa el clásico en el que alguna vez fue en el estadio más grande del mundo, frente al Flamengo, descendió a la Serie C en 1998. Todo comenzó en 1996, cuando el equipo descendió en el Brasileirão de ese año, hasta que llegó el empresario brasileño Luizão Souza, que reformó el estado precario en el que el club se encontraba, y por un conjunto de maniobras políticas turbulentas, que se produjeron por un caso de corrupción llamado Ives Mendes, el club mantuvo su permanencia.
Pero no fue hasta el año siguiente, que el club descendió de categoría al quedar de penúltimo lugar. Uno se esperaría que resucitaría rápidamente al año siguiente, pero lamentablemente ese no fue el caso. Ya en la Serie B, el torneo no era todos contra todos, sino que los grupos estaban divididos. Fluminense acabó en el penúltimo lugar, y en la tabla acumulada quedó en el puesto 19, descendiendo a tercera división. Un hecho inédito en la historia del fútbol brasileño, un equipo grande desciende a tercera división, y ni siquiera descendió por escritorio. El equipo ganó la Serie C en el 99, pero por el caso Sandro Rossi, un caso que salvó a Botafogo e Inter de Porto Alegre del descenso, y Fluminense regresó a primera, cuando se anunció el cambio de nombre del torneo brasileño a Copa João Avelange. Un durísimo golpe que quedó grabado en los hinchas tricolores, hasta el día de hoy, que ahora festejan el ser campeones de América por primera vez en su historia. Atención, Kennedy. Lo hizo Kennedy, una bomba tremenda contra Sergio Romero. A 8 minutos y medio, segundo tiempo, no, primer tiempo del alargue. 2-1 Fluminense. El Club Atlético Independiente es conocido por ser el club con más Copa Libertadores de la historia, con 7 conquistas en total. La historia de su descenso es larga, ya que el club estuvo en una crisis por 2 décadas, y pensar que les cayó el karma después del descenso de River Plate. Trataré de resumir lo más que pueda. Luego de que conquistaran la Copa Sudamericana del 2010, se creía que vendría una época dorada para el rojo, como ganar otro título nacional, y la tan ansiada octava Libertadores. Pero eso nunca pasó. Si bien ya habían peleado el descenso en el 2002, las alarmas se encendieron en el 2010 después de la Sudamericana, y es que quedaron en el último puesto en el torneo Apertura, lo que alarmó a los hinchas al ver esa desastrosa campaña. En 2011 el club fue eliminado de manera temprana en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, y perdió la final de la Recopa y de la Copa Suruga en 2011, lo que provocó una molestia y protesta de los hinchas, pidiendo la salida de su presidente. En 2012 entró a la presidencia el tan repudiado Javier Cantero, quemando más al carajo al club, llenándolo de deudas, y convocando jugadores de avanzada edad. Comenzaron a pelear descenso otra vez, terminando el año con 17 puntos, con el fantasma de la B acechando al club. En 2013, parecía que se iban a salvar luego de ganarle a Vélez y el clásico con Racing, pero todo se fue al carajo otra vez, cuando perdió en el Monumental contra River, partido que si ganaba lo sacaba por completo del descenso. El 15 de junio de 2013, se enfrentó a San Lorenzo, partido que perdieron 1-0 con gol de Ángel Correa, lo que decretó el primer descenso en su historia, y con los hinchas llorando en su casa, mientras en el estadio de Racing se armó la fiesta. En cualquier momento se va a terminar el partido. Señoras y señores, descendió el Club Atlético Independiente. Ganó San Lorenzo 1-0 el clásico. Unión Independiente ya están en la Primera B Nacional. El club logró ascender al año siguiente, a pesar de que muchos creían que descendería a tercera división, tras 4 partidos sin conocer victoria. El club ganó la Sudamericana en el 2017, su único título junto con la Copa J. Luis Sudamericana. Pero a pesar de que se creía otra vez de una resurrección como la de River Plate, el club actualmente vive otra crisis, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con una deuda de $20 millones. ¿Será posible que Carlos Tevez saque de esta situación al rojo? ¿Será posible la octava algún día? Eso el futuro lo dirá. El Juventus, el ex equipo del... uno de los equipos más populares y con una gran afición en todo el mundo, al tener en su poder 58 títulos en total. Luego de la finalización de la temporada de 2005, ocurrió un escándalo deportivo, llamado Calciopoli. Surgieron acusaciones a los clubes como el Fiorentina, Lazio, Regina, Milán y el más afectado, la Juventus. La acusación se trató de que estos equipos, supuestamente amañaron partidos mediante árbitros favorecidos. Tras haber investigado a los directores generales del Juventus, Luciano Moggi y Antonio Giraudo, se descubrió que tuvieron conversaciones con varios oficiales del fútbol italiano.
Por todo esto, mediante escritorio, el Juventus pierde sus scudettos ganados en 2005 y 2006, multado con 120.000 euros, una quita de 30 puntos, y lo peor, su descenso de categoría. A pesar de que quisieron apelar el castigo, la FIFA y la UEFA ignoraron sus apelaciones, por lo que el daño ya estaba hecho. Un hecho inédito del fútbol italiano, y del fútbol en general. Nuestro equipo subcampeón favorito, el Borussia Dortmund. Sí, este equipo descendió, y fue en 1972, donde atravesaron una crisis económica, que provocó su descenso el 3 de junio de 1972, perdiendo contra el VfB Stuttgart. Tras 4 años atrapados en segunda, logró ascender en 1976, y hoy en día es el club que conocemos ahora. Claro, los que siempre la pechean. El Real Betis Balompié de España, este equipo lo puse aquí, por ser el equipo que más veces perdió la categoría, en la Liga Española en la historia. Desconozco la cantidad real de sus descensos, ya que algunas páginas mencionan diferentes números de veces, y el número máximo de descensos que encontré, fue, atentos, 12 descensos en total. Imposible. Incluso llegó a descender a tercera división. Casi siempre andan con problemas económicos, y como son hartos descensos, estaría repitiendo como loro lo mismo, me centraré en hablar en sus últimos 2 descensos, que fueron los que repercusión mundial tuvieron. En la temporada 2008 y 2009, al quedar en el puesto 18 con 42 puntos, faltándole un solo punto para salvarse. Descendieron de categoría por 11ª vez en su historia. Empataron en casa 1-1 contra el Real Valladolid. El 15 de junio, un total de 60.000 hinchas del Betis, se reunieron en diferentes ciudades de España para manifestar su descontento con la situación del club, pidiendo la renuncia de sus dirigentes y presidente, y una renovación por completo del plantel del club, en lo que se convirtió en la segunda manifestación más grande en la historia del club. Fuera, el lío continuaba. Más carreras, contenedores ardiendo. A la policía le costaba dispersar a la gente. ¿Pero eso de qué sirvió? Pues nada. Ya que, en 2014, volvieron a saborear el descenso otra vez, quedando de último lugar, en una temporada que fue polémica por los malos arbitrajes que hubo. No diré más, solo diré que 12 descensos es una barbaridad, y por eso está en el nivel 5 en el fondo del iceberg. Ya para finalizar el nivel 5, hablaré del Valencia, el ex equipo del legendario Mario Alberto Kempes. Si bien el año pasado se salvaron del descenso, y estuvieron al borde de la bancarrota, pues la década de los 80 fue la peor para este equipo. Todo comenzó con las famosas deudas, cuando el club tuvo que reformar su estadio para ser sede del Mundial 82, lo que le dejó una deuda de 160 millones de euros, lo que llevó al presidente Vicente Tormo a vender a sus mejores jugadores para resolver este caso, por lo que empezó a pelear el descenso en las siguientes temporadas, hasta 1986, convocaron jugadores que no rindieron en el equipo, y sus actuaciones fueron desastrosas, siendo eliminados de torneos que jugaba, y sufriendo goleadas tras goleada. Se sumó Alfredo Di Stéfano como entrenador, pero ni eso pudo salvar al equipo de un posible descenso asegurado. Vamos a comenzar con los resúmenes de los partidos de fútbol. Lo íbamos a hacer con el partido de la jornada, sin duda alguna el que se ha celebrado en el Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Betis, pero todavía estamos esperando la llegada a nuestra redacción de Sevilla. Una serie de invitados relacionados, por supuesto, con este encuentro todavía no han llegado, así pues que vamos a pasar al partido que se celebró ayer por la noche en el Camp Nou, en el que el Valencia prácticamente decía adiós a la primera división. El Barcelona no perdonó y le marcó 3 goles. El 12 de abril de 1986, el Valencia cayó derrotado 3-0 frente al Barcelona. Para poder salvarse, el Cádiz tenía que perder frente al Real Betis, pero acabaron empatando en un partido polémico, que se sospecha que hubo amaño. El Valencia descendió a segunda división por primera vez en su historia, mientras el desgraciado de Vicente Tormo renunció a su cargo de presidente, dejando al club con una deuda de 2.200 millones de dólares, aunque desconozco la razón de por qué la deuda ascendió a esa cantidad exagerada. ¡Qué caca! Y bueno. Si han llegado hasta acá, les recomiendo dejar un like o dislike y dejar un comentario, que no cuesta nada. Antes de ir al último nivel, haré un nivel bonus rápido.
Liga de Quito, conocido como el Rey de Copas de Ecuador, descendió 3 veces en 1972, 1978 y 2000. El Botafogo, el equipo que la pecheó en la Sudamericana y en el Brasileirao, tiene más descensos que copas, descendió en 2002, 2014 y 2020. El actual campeón de la Champions, el Manchester City, descendió en 1963, 1983, 1987 y 2001. Un dato curioso y sorprendente es que se dice que el club supuestamente descendió 11 veces. Vélez Sarsfield descendió por primera vez en su historia en 1940. Estudiantes de La Plata, el 4 veces campeón de la Libertadores, descendió en 1953 y 1995. Si creen que faltaron más, díganme en los comentarios, yo solo puse a los que no pude poner en el iceberg. Ahora pasemos al último nivel. El Associazione Calcio Milán de Italia, con sus títulos lo dice todo, este equipo es el más importante de Italia. Si bien ya no son lo que eran antes, sobre todo en lo internacional, y en los scudettos, porque tardaron años en ganarlo, sobre todo por el dominio del Juventus por 8 años. Este equipo descendió en la temporada 1979 y 1980, y como era de esperarse, descendió por escritorio. En 1980, un fuerte escándalo, conocido como Totonero, un escándalo de corrupción, y que según investigaciones policiales, se descubrieron trama de apuestas clandestinas, de parte de los jugadores de los equipos Bologna, Perugia y el Avellino, que fueron sancionados con quita de 5 puntos. Y los más afectados, el SS Lazio y el Milán, quienes vieron que sus jugadores involucrados eran sancionados, y algunos fueron arrestados. El presidente del Milán, Felice Colombo, fue sancionado de por vida, obligado a renunciar, y lo peor, ambos equipos descendieron de categoría. El club, al tener una crisis económica, estaba más que cantado que descendería otra vez, luego de ser eliminados en primera fase de la Copa Italia, y quedando en el puesto 14 con 24 puntos, decretando su segundo descenso en la historia. Y como dice la gente, el resto es historia. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas. El club River Plate. Sinceramente me duele hablar de su descenso, porque yo soy un gran admirador de este club, sí, putéenme o ríanse si quieren, pero bueno, no pude dejarlo afuera, porque al hablar de descensos históricos, el de River no puede faltar. Además, posiblemente sea el descenso más conocido por todos, por ser el que mayor repercusión tuvo, llegando a diferentes partes del mundo, por la violenta reacción de la hinchada, el equipo con más títulos nacionales que tiene, su estadio fue sede de la final del Mundial 78 donde Argentina fue campeón del mundo, y próximamente será sede del Mundial de 2030. Y por las múltiples estrellas que pasaron por este club. Pero bueno, empecemos a hablar de la historia, que es larga, pero trataré de resumirlo. Luego de una crisis futbolística en 2009, llegó a la presidencia Daniel Passarella, para resolver las cagadas que dejó la anterior gestión, pero las cosas empeoraron. Trajo como técnico a Ángel Capa, un mal entrenador que era criticado por no fijarse en el estado físico de sus jugadores, y cancelar entrenamientos por temperaturas frías, y traer jugadores que la camiseta les quedaba muy pesada. Ángel Capa fue botado de River, y fue reemplazado por el tan odiado JJ López. Si bien terminó bien el 2010, el 2011 se venía lo peor, trajeron malos jugadores y a un muy mal arquero que cometía muchos errores. Finalizó el 2011 en el puesto 17 en la tabla de promedio, por lo que tenía que jugar la promoción contra Belgrano. El técnico JJ López intentó renovar al plantel poniendo juveniles para el partido contra Belgrano, siendo un gravísimo error, sentando a sus mejores jugadores. Luego del partido de ida que terminó con derrota 2-0, ¡Y la reputa madre que te remil parió! ¡JJ López, Aguilar, Pasarela y la concha de mi hermana! ¡Y mi viejo que me hizo hincha de River! ¡Y la puta que me parió! El 26 de junio de 2011, se jugó el partido de vuelta, un partido con estadio lleno de hinchas de River pero también de Belgrano, que alentaban a más no poder. Mejor ni explico qué pasó en el partido, porque el video que están viendo en pantalla, resume lo que pasó.
Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Tras esto empezó un caos nunca antes visto, el estadio de River fue quemado, peleas con la policía, autos y locales destruidos, los jugadores fueron golpeados por los hinchas, múltiples suicidios, y el estadio fue sancionado y River quedó con una crisis económica. Pero bueno, ahí lo tienen, el resto ya sabemos qué pasó. River resucitó al año siguiente, y se vino la época del muñeco Gallardo, sobre todo por el mejor partido que he visto en mi vida. Álvarez, Mayada, pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Gol! ¡De River! ¡Juan Fernando Quintero! Aún por este suceso en 2011, aún seguiré siendo hincha de este maravilloso club. El Liverpool. Ese Liverpool no, joder, que copiar a otros clubes está intenso XD. El Liverpool de Inglaterra, sí, era de esperarse su mención, ya que todos los equipos grandes de la Liga Premier han descendido, y el Liverpool no se salvó de esto. El equipo descendió en 1954, al quedar en la última posición en la tabla con 28 puntos, lo que lo mandó al descenso a segunda. Pero lo peor de todo, es que el club quedó atrapado en segunda división por 8 años, siendo infamemente conocido en ese tiempo, como un equipo de segunda división. Hoy en día la historia es otra. El gigante dormido, el Manchester United. Los Red Devils tienen las mismas cantidad de Champions y descensos, descendieron un total de 3 veces en su historia. Luego de un escándalo de amaños de su jugador Sandy Turnbull, que murió en la Primera Guerra Mundial, el club descendió en 1922, al quedar de última posición sin chances para salvarse. Descendió otra vez en 1931, otra vez de última posición y con 22 puntos. Por si fuera poco, por poco y desciende a tercera división, y el club sufrió la muerte de su presidente John Henry Davies, lo que también casi provocó la quiebra del United, y encima llegó la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, el tercero y último, y el más conocido, y el más doloroso para sus hinchas. Descendió en 1974, al quedar en penúltima posición, y otra vez, sin ninguna posibilidad de salvarse. ¿Y por qué digo que fue doloroso? Porque el Manchester City mandó al Manchester United al descenso. No hay mucho que decir sobre esto. Y si al comienzo dije que era un gigante dormido, es porque no han ganado nada desde el 2017, y su rival, hoy en día está dominando el mundo. El Atlético de Madrid. Equipo que disputa el Clásico de Madrid con el Real Madrid. Sí, está aquí, por ser, posiblemente, el descenso más conocido del fútbol europeo, ya que fue el que mayor repercusión tuvo, ya que como dije al principio, es rival del Real, campeón de títulos internacionales, virgen de la Champions, y campeón intercontinental con el Bayern Múnich renunciando su puesto. Pero muchos no saben que este club descendió 2 veces, y aquí se los contaré. Sí, acompáñenme a ver esta triste historia. En 1929 el club atravesó una crisis futbolística y económica, luego del asesinato de 2 de sus jugadores, a manos de policías en una gira en Argel. Y como consecuencia de esto, el club descendió en 1930, al quedar de último puesto con 12 puntos, hecho que le provocó una burla de los hinchas del merengue, quienes daban por muerto al Atlético, esto debido a que también estaba en peligro de quiebra, y se quedó en segunda división hasta 1934. Y el más conocido por todos, así es, el descenso del año 2000. En 1999, el presidente del club Jesús Gil, fue arrestado tras ser acusado por 4 delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por lo que en su reemplazo entró, por supuesto, otro desgraciado, sí, Luis Manuel Rubí. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Si bien el Atlético ya estaba peleando el descenso, el administrador Manuel Rubik despidió al técnico Claudio Ranieri, y trajo al técnico Radomir Anti, quien no consiguió levantar al club, que se encontraba a un punto del descenso. Traspasó a sus mejores jugadores al Milán. El presidente Jesús Gil logró recuperar la presidencia en abril del 2000, pero el club ya estaba hundido, con 16 jornadas sin ganar un partido, empatando 2-2 frente al Oviedo, que fue el partido que lo sentenció. La victoria para su equipo. Se retiran los protagonistas del Atlético de Madrid. El equipo de momento que ha vivido una jornada ciaga
Y lo más importante, ya es equipo de segunda división. Y perdiendo la final de la Copa del Rey frente al Espanyol, el club descendió a segunda división por segunda vez en su historia. Regresó en el 2002, con un comercial algo gracioso XD. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar que en ese mismo año, el máximo rival del Atlético, el Real Madrid, fue campeón de la Champions. Y luego perdió con el Boca de Riquelme, aunque lo de la Champions fue una gran indirecta. El Santos Fútbol Club. Sí, así es. El Santos. ¡Ya! Vámonos, Tefi, vámonos. Sí, ya era predecible su mención, todos conocemos a este equipo y su triste final, su descenso fue lo que me inspiró para hacer este iceberg. Muchos pensarán que lo puse al final, por ser el más reciente de todos los anteriormente mencionados, pero si nos ponemos a pensar, viviendo su historia, el Santos vendría a ser el primer equipo grande de la historia, no solo de Sudamérica, sino del mundo, por ser el club cuna del considerado, el mejor jugador de toda la historia, el Rey Pelé. De manos del Rey, consiguieron múltiples títulos, 6 Brasileiraos, 2 Copas Libertadores, y 2 Copas Intercontinentales, y una Supercopa del Mundo, siendo el primer club en ser 3 veces campeones del mundo. Luego del retiro de Pelé, el club ya no fue el mismo en lo internacional, ya parecía un club que vivía de su pasado glorioso, hasta que nació otro jugador en el club, así es, Neymar Jr., quien, con sus habilidades de baile, resucitó al club, y poniéndolo otra vez en el mapa, ganando la Copa Libertadores del 2011. Pero bueno, ya sabemos su historia, solo quería mostrarles el contexto de por qué está aquí, así que vamos a su caída reciente. Luego de ser subcampeones de la Copa Libertadores 2020, el club empezó a verse perjudicado, primero por escándalos con jugadores y con su expresidente, y también por crisis futbolística y económica, fueron las causas de que poco a poco el club iba bajando, haciendo malas campañas en el Brasileirao y en la Copa Brasil, en Copa Libertadores y hasta en el Campeonato Paulista, que desde el 2016, fue el último título ganado por el PX. En 2022 el Rey Pelé falleció, y todos creímos que el Santos se levantaría para honrar en memoria a su más grande ídolo, pero eso nunca ocurrió. En la Copa Brasil 2023 fueron eliminados por el Sporting Bahía, en la Copa Sudamericana hicieron 5 puntos, y en el Brasileirao acabaron en el puesto 17, y se hubieran salvado si no fuera por 3 razones, la primera porque el formato actual del torneo brasileño tiene 4 cupos para el descenso, la segunda, por la cantidad de goles en contra que recibieron, y tercera y última, ganarle o empatarle a Fortaleza en la última fecha, y que el Vasco da Gama y el Bahía perdieran sus últimos partidos, pero eso, por desgracia, no sucedió. El Santos perdió 2-1 en su casa ante un estadio lleno ante el subcampeón de la Copa Sudamericana, y tras esto, el caos en las calles de la ciudad de Santos del estado de San Pablo, se desató. Una verdadera lástima, cabe aclarar que el Santos fue el primer equipo brasileño que conocí, junto a su estadio, visité el mítico Museo del Rey Pelé en 2016, incluso yo, apoyé al Santos en esa infame final de la Copa Libertadores del 2020. Hoy en día están jugando en segunda división, buscando regresar a primera, esperemos ver la resurrección del que alguna vez fue el equipo más grande del mundo. Y bueno, esto ha sido todo. Disculpen la enorme tardanza para subir este video, es que por los estudios que son más importantes que subir contenido a esta basura de página. Quiero decirles que este video lo edité en diferentes días, así que perdonen si no mencioné sucesos recientes, como que el Sevilla salió de zona de descenso, y la reciente conquista de la Recopa Sudamericana de Fluminense. También son libres de decirme algunos errores del video, así como de la información, espero que comenten, que mis videos siempre tienen 0 comentarios. Ah, por cierto, este posiblemente sea el último iceberg, capaz haga otro recién en diciembre, ya después pensaré en otra idea para este tipo de vídeos, y si algún usuario quiere colaborar, me escribe en Twitter. Nos vemos nunca, digo hasta la próxima, chau carajo. Ah, por cierto, descanse en paz Akira Toriyama.